Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y las personalidades que nos encantan. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene muy emocionada de compartir con ustedes, algo que ha resonado en mí y que creo que puede resonar en muchos de ustedes también. El título lo dice todo, ¿verdad? Anne Ercel confiesa, el amor siempre es fácil. Su verdad. ¡Guau! Solo de decirlo ya se me pone la piel de gallina. Vamos a sumergirnos en las profundidades de esta afirmación, en lo que realmente significa y en por qué una figura tan admirada como Anne Ercel, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, decidiría compartir algo tan personal y a primera vista, tan simplista. Porque seamos honestos, cuando pensamos en el amor, raramente se nos viene a la cabeza la palabra fácil, ¿verdad? Suele estar cargado de drama, de idas y venidas, de malentendidos, de esa montaña rusa emocional que todos hemos experimentado en algún momento. Y de ahí precisamente surge la intriga. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una declaración ingenua, una verdad muy profunda, o quizás una forma de ver las cosas que muchos de nosotros hemos olvidado? Antes de adentrarnos en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí y te encantan estos chismes jugosos, estas reflexiones sobre la vida de nuestras estrellas favoritas y cómo sus experiencias pueden iluminar las nuestras, te invito a que le des a ese botón de suscripción. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y no te olvides de activar la campanita para que seas el primero en enterarte de cada nuevo vídeo que subimos. Ahora sí, vamos a desempacar esta confesión de Anne Ercel. Cuando escuchamos que el amor siempre es fácil, nuestra primera reacción instintiva, como mencioné, es de escepticismo. Pensamos en todas las relaciones que hemos visto, en las nuestras propias, en las de los famosos que tanto seguimos, y la palabra fácil parece una utopía. ¿Acaso Anne no ha vivido desamores, rupturas, o las típicas dificultades que surgen en cualquier vínculo humano? Porque seamos sinceros, hasta el amor más puro y profundo puede enfrentar desafíos. El camino de una relación no es una línea recta y sin obstáculos. Hay momentos de duda, de celos, de diferencias de opinión, de la rutina que puede desgastar, de las presiones externas, de los malentendidos por comunicación, la lista es interminable. Entonces, ¿qué es lo que Anne Ercel, con toda su experiencia de vida y su exposición pública, está intentando comunicarnos? Yo creo que la clave está en interpretar fácil no como ausente de dificultades, sino como algo mucho más profundo y esencial. Mi interpretación personal es que Anne se refiere a la esencia del amor verdadero. Cuando el amor es auténtico, cuando es recíproco, cuando hay una conexión genuina y un respeto mutuo, entonces las dificultades, en lugar de ser muros infranqueables, se convierten en escalones que uno sube junto a la otra persona. No se trata de que no existan problemas, sino de que la manera de afrontarlos cambia radicalmente. Si dos personas están verdaderamente enamoradas y comprometidas con la relación, los problemas no se ven como un motivo para rendirse o para culparse mutuamente, sino como oportunidades para crecer, para entenderse mejor, para fortalecer el vínculo. La comunicación fluye de manera diferente. Las discusiones, en lugar de convertirse en batallas campales, se transforman en diálogos constructivos. Hay una voluntad inherente de escuchar, de comprender la perspectiva del otro, de buscar soluciones que beneficien a ambos. Piensen en ello. Cuando sientes esa conexión profunda con alguien, cuando confías plenamente en esa persona, cuando sabes que estás en el mismo equipo, hasta los momentos más difíciles se vuelven manejables. No es que desaparezcan los retos, sino que la carga se comparte. La preocupación de uno se convierte en la preocupación del otro. La tristeza de uno es consolada por el otro. La alegría de uno es amplificada por el otro. Y en ese sentido el amor se vuelve fácil porque no hay resistencia interna, no hay lucha contra uno mismo o contra la pareja. Hay una fluidez, una armonía que permite navegar las aguas turbulentas con mayor serenidad. Además, creo que Anne podría estar refiriéndose a un amor que no está cargado de expectativas irreales, de posesividad, de celos destructivos o de dramas innecesarios. A veces complicamos el amor nosotros mismos, añadiéndole capas de inseguridad, de miedo al abandono, de necesidad de validación externa. Cuando uno busca en la pareja la solución a sus propios vacíos emocionales, ahí es cuando el amor se vuelve pesado, exigente y sí, complicado. Pero cuando uno ya se siente completo y busca una pareja para compartir la vida, para crecer juntos, para enriquecerse mutuamente, ahí es cuando el amor puede efectivamente sentirse más ligero, más natural, más fácil. Anne Ercel.
Él ha tenido una vida pública bastante intensa. Ha estado en el ojo del huracán mediático en numerosas ocasiones, y como cualquier persona pública, ha pasado por diferentes etapas en su vida personal y sentimental. Imaginen la presión de tener cada relación escrutada, cada movimiento analizado. Si incluso en esas circunstancias, ella ha llegado a la conclusión de que el amor puede ser fácil, es porque ha encontrado o ha cultivado una forma de vivir el amor que prioriza la autenticidad, el respeto y la conexión genuina por encima de todo lo demás. Quizás también haya una influencia cultural aquí. En algunas culturas se tiende a idealizar el amor romántico con un cierto grado de sacrificio y sufrimiento, como si el verdadero amor debiera ser probado a través de las adversidades extremas. Pero si lo pensamos desde una perspectiva más madura, el amor verdadero debería ser un refugio, un lugar seguro donde uno pueda ser uno mismo, donde pueda ser amado incondicionalmente y donde pueda amar de la misma manera. Y cuando se encuentra ese tipo de amor, entonces sí, las cosas se vuelven mucho más sencillas. Ahora pensemos en los matices. ¿Significa esto que no hay que esforzarse en una relación? Absolutamente no. El amor requiere trabajo, dedicación, paciencia y comprensión. Pero el trabajo en el contexto de un amor fácil no es un trabajo forzado, agotador o desagradable. Es un trabajo conjunto, una inversión mutua en el bienestar de la relación y de las personas involucradas. Es el esfuerzo de querer entender al otro, de querer hacer feliz al otro, de querer construir un futuro juntos. Ese tipo de esfuerzo, cuando está impulsado por el amor genuino, no se siente como una carga, sino como una elección consciente y gratificante. Otro aspecto que podría estar implícito en las palabras de Ande es la importancia de la autovaloración. Cuando una persona se valora a sí misma, cuando tiene una autoestima sana, no busca un amor que la haga sentir inferior o dependiente. Busca un amor que la eleve, que la complemente, que le permita seguir creciendo como individuo. Y una persona que se ama a sí misma es capaz de amar de una manera más sana y equitativa, lo que a su vez hace que la relación sea más equilibrada y sí, más fácil de llevar. También es crucial considerar la perspectiva de la persona. Lo que para una persona es fácil, para otra puede ser un desafío monumental. Pero cuando una figura pública como Ande Ercel, con el alcance y la influencia que tiene, pronuncia estas palabras, lo hace con la intención de inspirar, de ofrecer una visión alternativa a la narrativa común del amor como algo inherentemente complicado. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre cómo estamos abordando nuestras relaciones. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, a reevaluar nuestra definición de fácil en el amor. Quizás no se trata de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de resolverlos juntos con empatía y respeto. Segundo, a enfocarnos en la autenticidad y la conexión genuina. Si una relación nos causa más estrés y dolor que alegría y crecimiento, quizás no es la relación correcta, o quizás algo en la forma en que la estamos viviendo necesita ser ajustado. Tercero, a trabajar en nuestra propia autoestima y autovaloración, porque un amor sano comienza desde adentro. Y cuarto, a recordar que el amor verdadero, cuando se encuentra, puede ser una fuerza transformadora y liberadora, una fuente de paz y felicidad, no de conflicto perpetuo. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que las palabras de una persona son solo una parte de la historia. No sabemos los detalles íntimos de la vida de Ande Ercel, ni las experiencias específicas que la han llevado a esta conclusión. Pero lo que sí podemos hacer es tomar sus palabras como un punto de partida para nuestra propia reflexión. A menudo las verdades más profundas vienen de las declaraciones más sencillas, y la simplicidad de esta afirmación podría esconder una sabiduría muy valiosa. Así que, para resumir, cuando Ande Ercel dice que el amor siempre es fácil, yo creo que se refiere a la naturaleza inherente de un amor verdadero y auténtico. Un amor en el que la comunicación fluye, donde hay un profundo respeto y admiración mutua, donde las dificultades se abordan como un equipo, y donde la relación es un espacio de crecimiento y apoyo, no de conflicto y desgaste. No se trata de la ausencia de problemas, sino de la forma en que esos problemas son gestionados cuando hay una conexión genuina. Es una invitación a buscar y cultivar relaciones basadas en la autenticidad, la confianza y el amor propio, porque en ese tipo de amor, incluso los desafíos se vuelven más manejables y la experiencia general se siente, de hecho, mucho más ligera y fluida. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta reflexión el día de hoy. Me ha encantado desgranar esta interesante declaración de Ande Ercel con ustedes. Y ahora, lo más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Están de acuerdo con esta visión del amor? ¿Qué significa para ustedes que el amor sea fácil? ¿Han experimentado alguna vez un amor que se sienta así? Déjenme sus pensamientos, sus experiencias, sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Nos motiva muchísimo saber que les gusta nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones. Gracias de nuevo por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.